¿Es que la grana cochinilla, un insecto del nopal, llegó a ser más rentable que el oro en la Nueva España? Durante los siglos XVI y XVIII, un pequeño insecto mexicano conquistó el mundo. No se trataba de un metal precioso ni de una piedra exótica, sino de la grana cochinilla, un diminutivo ser que vivía en las hojas del nopal, ya que al secarse revelaba el color rojo más intenso conocido por el hombre. Este tinte natural, llamado carmín, transformó la moda, el arte y la economía de la Nueva España, convirtiéndose en el segundo producto más importante de exportación después de la plata. La grana cochinilla, un colorante natural extraído de un insecto, se convirtió en un producto altamente valorado en el comercio global durante el siglo XVIII. Su producción y comercialización no solo beneficiaron a grandes productores, sino que también beneficiaron e impactaron a los pequeños agricultores en regiones como Oaxaca, donde se cultivaba este insecto. El nochesli, tinte a base de la grana cochinilla, fue auténtica conquista científica del indígena prehispánico de México. Impulsado por los españoles en el siglo XVI, su cultivo tuvo gran incremento y se extendió hasta Guatemala y se recogía de Loja y Tucumán en la América del Sur. Exportada al Viejo Mundo vía España y Filipinas, revolucionó las industrias de colorantes. Uno de los ramos más lucrativos de la economía iberoamericana y su estimación se reflejó hasta en las leyes indias. En 1620, Felipe III comienza una ordenanza en la siguiente forma: uno de los más preciosos frutos que se crían en nuestras Indias occidentales es la grana cochinilla, mercadería igual con el oro y plata, sobre cuya bondad, beneficio y fidelidad fuimos servidos de cometer al marqués de Guadalcázar, virrey de la Nueva España. Vamos al siglo XVI para dar un pequeño contexto. Empieza a haber una escasez de oro y de plata, representando un auténtico problema que acuciaba a todos los estados, también a los reinos hispánicos, pero había otras cuestiones que preocupaban un tanto y más que los metales preciosos. El comercio con Oriente se había cortado drásticamente con la caída de Constantinopla, lo que provocó una carrera para alcanzar las Indias por otros medios. Así, Portugal se volca a la faena costeando África, y finalmente, acabada la toma de Granada, serían los reyes católicos quienes abordasen la descabellada idea de llegar a las Indias navegando hacia Oriente. Y sí, ese fue el paso que se hizo necesario para llegar al conocimiento del colorante que más éxito tuvo durante más de 3 siglos y que hoy vuelve a ser cotizado en los mercados, especialmente alimenticios. Pero, ¿qué es la grana cochinilla? Lo conocemos comúnmente como grana cochinilla. Su nombre científico es Dactylopius coccus. Su filo es artrópoda. Su clase, es un insecto. Su familia es Dactylopidae y su orden es Hemiptera. ¿Cuál es su hábitat? Su hábitat son pencas de varias especies de los géneros Opuntia y Nopalea, plantas a las que parasitan. Estas pueden sostener poblaciones del insecto por hasta 7 años sin morir. Aunque si es infestado por la cochinilla silvestre, pueden secarse en 6 meses. ¿Cuáles son las características de la cochinilla? Las hembras miden de 3 a 6 milímetros de largo y de 2 a 4.5 milímetros de ancho. Su cuerpo oval se cubre por una sustancia algodonosa llamada cera, que la protege y sirve para distinguir a la cochinilla fina de la corriente. En la fina, esta cera es fácil de desprender, tal vez como consecuencia de la intervención humana en su cultivo. En los machos son mucho más pequeños y alados, nacen en menor proporción que las hembras y solo se acercan a ellas para la cópula unos 2 o 3 días y después mueren. Respecto a su reproducción, la hembra mantiene a los huevecillos hasta que eclosionan las ninfas. Estas clavan su aparato bucal, el estilete, en la penca para extraer la savia y quedan fijas hasta que mueren. Una hembra produce de 150 a 400 huevos y su ciclo biológico es de aproximadamente 115 días. La grana cochinilla fue un colorante de gran importancia económica y simbólicamente para las sociedades mesoamericanas. Nochesli viene de Nochitl, tuna, y escli, sangre, por su tonalidad del color. Los usos eran para arreglo personal, se pintaban los dientes, el rostro, el cuerpo, medicinales para los mexicas. Se decía que mezclada con vinagre servía como astringente y untada en heridas relajaba el corazón, cabeza y estómago. También se utilizaba como una limpieza de dientes. Para los mayas lo llamaban armadillo de sol, que en maya sería Muk Ai Wech Lu Um.
También, asimismo, la grana cochinilla significaba poder y estatus. Para los europeos fue un color asociado al poder, sumado su precio elevado, siendo accesible solo a clases altas. La cochinilla se recolectaba, se ponía a secar y se molía para formar una masa de colorante. Los panes hechos con esa masa eran llamados nochistlascayi. La cochinilla era considerable el más intenso de los rojos que se pueden obtener. Asimismo, como es un tinte natural, tenía una cualidad de teñir textiles, pero siendo más adecuada para teñir fibras de animales como lana y seda. En Mesoamérica se utilizaba para teñir el pelo de conejo, piel de venado o plumas. También asimismo se utilizaba en los códices, tales como son el Cosby, el Nuttall o el Lat, o documentos y pictografías de la colonia. Las técnicas para obtener una amplia variedad de tonalidades dentro de la gama de cochinilla, estas se mezclaban con otras sustancias, como la goma o la orquídea, yeso o ceniza. También se lograban obtener lacas que iban del purpúreo y el escarlata. El tono de color se controlaba con materiales como arcillas y carbonato de calcio. Asimismo, la grana cochinilla, nochistli, sangre de tunas, cito, se crían gusanos llamados cochinillas que tienen una sangre muy colorada. Esta es la grana fina, conocida en esta tierra y fuera de ella, llegando hasta China y Turquía. La grana purificada, cito, hecho panecito la llaman tlacuahuatlapalli, que quiere decir grana recia o fina. Venden en los tianguis hecha panecillos para que la compren los tintoreros de Chocmilk y los pintores. También existía una grana falsa, o eso te querían hacer creer. Cito, también se cría en las hojas de tuna, llamada tlapalnestli o isquimiluqui, que dañan las cochinillas de la buena grana, secando las hojas de tuna donde se ponen, y esta la revuelven con la buena, pero pues te engañan. Termino cita. Vamos a la época prehispánica de la cochinilla. Su uso se da desde el preclásico. En la conquista se utilizaban en la pintura mural para decorar jícaras y para teñir textiles, pelo de animal y plumas. Su uso cosmético y para pintar códices también. Es posible que la cochinilla ya se cultivara en la Mixteca Alta, a partir del 600 a.C. en el preclásico. Del 600 al 500 a.C. del preclásico, fecha más antigua del uso de la grana cochinilla para teñir telas. Tal es que el textil más antiguo está hecho con fibras de guacimo de la cueva del Gallo de Morelos. Vamos al posclásico. En la Mixteca se empieza a utilizar la grana para teñir telas, piedras y maderas. Asimismo, lo seguimos utilizando para pintar códices. En el posclásico tardío es uno de los productos tributados a la Triple Alianza por las tres provincias de la región de Oaxaca, y estas debían entregar alrededor de 20 sacos de grana. El tributo de las provincias de Cuauhnáhuac y Acolhuacan incluía mantas teñidas con nochpalli, el tinte de la cochinilla. Para el siglo XVI, la cochinilla se estaba trabajando en los códices conocidos, excepto de los mayas. Se estuvo utilizando la grana cochinilla en códices del grupo Borgia y mixtecos. Con la grana cochinilla se empezaron a lograr tonos que van del rosa al púrpura y grises. La grana también se mezclaba con otros elementos. Para 1523, Hernán Cortés informa a Carlos V de la existencia de un tinte rojo, que es la grana cochinilla, que sería de gran utilidad para teñir textiles. A la llegada de los españoles, las principales zonas de cultivo de grana cochinilla eran Tlaxcala, Huejotzingo, Cholula, Tepeaca, Tecamachalco y algunas regiones de Oaxaca. Durante 3 siglos fue el segundo producto más importante exportado en España y Europa desde la Nueva España, solo detrás de la plata y antes del oro. Fue el tinte más caro del mundo y uno de los más utilizados. Desde la Edad Media, el rojo era un color de alta demanda por las clases altas y era un símbolo de poder y riqueza. A partir de la introducción de la cochinilla mexicana, este tinte fue el preferido para dar color a los textiles de los monarcas, la nobleza y oficiales de toda Europa.
Para 1464, el Papa Pablo II estableció el uso del morado obispo, que en realidad es un rojo intenso que se obtenía del kermés. En el siglo XVI fue sustituido por la grana cochinilla en la Nueva España, utilizado para trajes, cortinas y tapices del catolicismo. En 1526 llega a España el primer cargamento de cochinilla. En esta década y la siguiente llegan a Sevilla otros embarques con pequeñas cantidades para hacer experimentos. El principal puerto de entrada de la cochinilla procedente de Veracruz fue Sevilla, de ahí se distribuía a otras ciudades europeas. Por su gran demanda y características como poco peso, se le equiparó con otros productos valiosos de la época como la seda, las especies y los otros metales preciosos, al grado que incluso se llegó a especular con ella. En 1554 se registran grandes envíos de cochinilla a un precio elevado. Venecia no solo es sede de una importante industria textil en la que se empezó a utilizar la cochinilla a partir de 1540, también era un centro de venta de pigmentos para los artistas, siendo adaptada por los pintores. El uso de la cochinilla en la pintura se debió a un principio a la intención de reflejar los colores de las telas teñidas con ella. Para 1550, Tiziano comienza a utilizar la cochinilla en sus obras. En España, el pintor Luis de Morales comienza a utilizarla en 1560. La Virgen del Perdón de Simon Perrins es la primera obra no hispana en la que se utiliza grana cochinilla. En 1570 se comienza a exportar la grana desde el puerto de Acapulco al este de Asia y las Filipinas. Para 1581 en Cholula se producían entre 2.000 y 4.000 arrobas al año. Para ese entonces Huejotzingo era también un importante centro productor. En 1586 el virrey marqués de Villamanrique emite una ordenanza que obliga a los comerciantes de grana a informar sobre las cantidades adquiridas. En 1585, para inflar los precios, un par de comerciantes tratan de comprar toda la grana que había en Sevilla, Francia, Italia y Flandes. En 1587, según Josep de Acosta, se envían a España 1.677 arrobas de grana, cantidad anualmente embarcada. En 1589, la Bolsa de Valores de Amberes comienza a cotizar la cochinilla mexicana. A finales del siglo XVI se establece que los creadores de grana debían entregar su producción a las autoridades que les pagaban por adelantado. En un principio la grana se cultivaba en Tlaxcala y otras regiones de la Nueva España. Hacia finales de siglo la producción se concentraba en Oaxaca. A principios del siglo XVII, Cádiz y Sevilla llegaban cada año entre 103.000 a 138.000 kilos de tinte de cochinilla. Las principales zonas de cultivo fueron Tlaxcala, Puebla y Oaxaca. También se empieza a llevar a la Ciudad de México, transportada al puerto de Veracruz y luego a Europa. En 1600, una libra de cochinilla tenía un precio de entre 4 y 6 pesos de plata. Alrededor de 1610, 25 libras de cochinilla costaban 6 veces más que una cantidad equivalente de azúcar. En 1630, la cochinilla valía 30 veces más. A principios de siglo, químicos holandeses buscan maneras de aprovechar el tinte. Uno consigue un rojo brillante combinando cochinilla con estaño. En 1620, Felipe III, rey de España, emite una ordenanza en la que considera la cochinilla como, cito, uno de los más preciosos frutos que se crean en nuestras Indias occidentales, mercadería igual con el oro y plata. Termino de citar. En 1660, el levantamiento de productores indígenas de grana cochinilla en la villa de Guadalcázar, Oaxaca, por los abusos de las autoridades españoles que les compraban la cochinilla a muy bajo precio. A finales del siglo XVII, la exportación de la grana alcanza unas 14.000 arrobas de 25 libras cada una, alrededor de 161.000 kilos. La arroba era una unidad de medida. Asimismo, se empieza a incrementar el comercio de la cochinilla a pesar de que su producción es monopolizada por la corona española. Cádiz se convierte en el principal puerto de llegada de la cochinilla a Europa, distribuyéndose en grandes cantidades a elevado costo y diversas ciudades. A mediados del siglo, la grana está en pleno auge y su producción rebasa el 1.000.000 de libras. Para 1758 y 1783, su producción anual promedio va de 922.600 libras a un precio de casi 20 reales de plata por libra, arrojando a los productores y comerciantes una ganancia anual de más de 2 millones de pesos de plata. En 1774 se cosechan más de 1,5 millones de libras castellanas de grana cochinilla, equivalente a unos 690.000 kilos.
Para 1784 y 1803 caen los precios alrededor de 10 reales por libra. También hay una contracción de la demanda en Europa, tal vez a causa de conflictos bélicos y por el declive de las clases que requerían de los textiles teñidos con grano. Para 1788, dos bancos, uno de Ámsterdam y otro de Londres, intentan especular con el precio de la cochinilla adquiriendo grandes cantidades, pero fallan. Para 1793, en Oaxaca, se empleaban entre 25.000 y 30.000 personas en el cultivo de la grana, alrededor del 8% de la población de la región. En 1804 y 1819 la producción desciende y el precio empieza a incrementar a 26 reales por libra. En 1810 sigue siendo un bien de alto costo la cochinilla. Y en una lista de compras francesas, el palo de Campeche se cotizaba en 2 francos por kilo y la cochinilla entre 130 y 136. En 1819 finaliza el monopolio de la producción de grana cochinilla concedido a Oaxaca, ya que conceden el permiso de producir y este se extiende a Yucatán y Guatemala. Para 1821, el precio cae en constancia, ya que con la independencia de México se acaba el monopolio de la producción y empiezan a surgir centros de producción en diversos territorios, en especial Guatemala y las Islas Canarias. Después de la independencia de México y la caída del monopolio de la grana cochinilla en el siglo XIX, para 1870 las Islas Canarias se convierten en el principal productor mundial de grana cochinilla, produciendo más de 5 millones de libras al año, más que Guatemala y México. Para mediados de siglo, la cochinilla pierde parte de su prestigio como símbolo de riqueza, dejando de ser el tinte más utilizado ante la aparición de nuevos pigmentos sintéticos como la anilina, de menor costo. Asimismo, fue utilizada por artistas por sus cualidades pictóricas, en cuadros de la corriente impresionista y en las estampas japonesas. También un pintor destacado es Vincent Van Gogh, que utilizó la cochinilla en al menos de 50 de sus obras. Aunque muy lejos del auge de los siglos XVI y XVIII, la cochinilla sigue siendo utilizada por pintores y artesanos indígenas. El colorante carmín con grana cochinilla es identificado con el código E120. En la actualidad, los productores de cochinilla en México son Querétaro, Oaxaca, Morelos, pero también otros con cultivo son Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Colima, Aguascalientes y Zacatecas. Para el siglo XX y XXI, el uso de la cochinilla va desde cosméticos, en lápiz labial, polvos faciales, rubor, en farmacéutica como colorante en jarabes y en píldoras, en textiles para teñir el algodón, la lana, el pelo de animal, plumas, seda, etc. En cuestión de alimentos, para dar color a atoles, caramelos, cerezas, cócteles, embutidos, galletas, helados, licores, mermeladas, jaleas, refrescos, repostería, sopa en polvo, tortillas ceremoniales, totopos y yogur. En la cuestión medicinal, sirve para el teñido de células en laboratorios de patología. Hoy, la grana cochinilla vive un renacimiento. Su uso se ha retomado en la industria textil artesanal, la cosmética y la gastronomía gracias a su origen natural y no tóxico. En Oaxaca, comunidades indígenas siguen cultivándola con orgullo como símbolo de identidad cultural y legado histórico. La cochinilla pasó de ser una mercancía colonial a un emblema de sostenibilidad y tradición mexicana. En conclusión, la grana cochinilla no solo fue un colorante apreciado en Europa, sino que también representó un motor económico vital para la Nueva España. Su producción y comercio reflejan la complejidad de las relaciones económicas y sociales en el periodo colonial, destacando la importancia de los recursos naturales en la configuración de la economía de la época. La historia de la grana cochinilla es una historia de ingenio, resistencia y conexión global. Un pequeño insecto que unió continentes, inspiró el arte y sostuvo economías enteras. Más que un color, fue un símbolo de poder y de identidad, y aunque su esplendor colonial terminó, su legado sigue vivo, tejiendo en rojo la memoria de México y del mundo.